El grupo político del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, prácticamente firmó una declaración de culpabilidad sobre las acusaciones denunciadas desde la Casa Blanca. El diputado local de Morena, Elifabet Gómez Lozano, presentó una iniciativa para proteger con fuero al titular de la oficina del gobernador, Norberto Barrón. Se trata de un actor clave en la trama de complicidad entre la clase política de Tamaulipas y el organizado. Medios de comunicación locales y fuentes de inteligencia señalan a Barrón como el enlace a Américo Villarreal con el cártel del Isidro, con la columna armada Pedro J. Méndez, con las que operan en Tamaulipas y con los operadores de una industria multimillonaria de huachicol fiscal. Un reporte de inteligencia militar filtrado por Guacamaya Leaks señaló que la campaña de Villarreal tenía vínculos con Sergio y Julio Carmona, los cuales realizan actividades ilícitas mediante el tráfico de combustible. En las inmediaciones de la aduana del puente Reynosa Far fue colocada una manta con el siguiente mensaje: Gobernador Dr. Américo y su secretario Norberto Barrón. El compadre Carmona les entregó millones de dólares. Hay videos y testigos. Páganos por adelantado, así que cumplan o escándalo en Televisa saldrá. Delgado, González y Américo Villarreal eran viajeros frecuentes de la aeronave privada de Sergio Carmona y recibieron beneficios como camionetas blindadas que fueron pagadas por las empresas de Carmona. El llamado rey del huachicol necesitaba un representante permanente en el círculo íntimo de Américo Villarreal, el político cuya candidatura se construyó con dinero de los hermanos Carmona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual los cárteles serán designados organizaciones terroristas. La Casa Blanca denunció en un oficio que existe una alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. El Departamento de Justicia determinó que su prioridad es la eliminación total de los cárteles. Fuentes de datos abiertos detectaron que la aeronave de reconocimiento de la Marina Armada de Estados Unidos, un Boeing P-8 Poseidón, sobrevoló la frontera entre Texas y Tamaulipas. Especialistas en seguridad nacional argumentan que el Departamento de Defensa está recolectando inteligencia para que el Cártel del Noreste y las facciones Metros y Escorpiones del Cártel del Golfo sean incluidas en la designación de cárteles como organizaciones terroristas. El gobierno de Américo Villarreal ha mantenido una relación cercana con la columna armada Pedro J. Méndez. Norberto Barrón, secretario particular del gobernador, es uno de los garantes de los acuerdos. Está bien amarrado con varios cárteles, nada más nosotros. A confesión de parte, relevo de pruebas. El grupo político del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, prácticamente firmó una declaración de culpabilidad sobre las acusaciones denunciadas desde la Casa Blanca. El diputado local de Morena, Elifabet Gómez Lozano, presentó una iniciativa para proteger con fuero al titular de la oficina del gobernador, Norberto Barrón. Se trata de un actor clave en la trama de complicidad entre la clase política de Tamaulipas y el crimen organizado. Exfuncionarios electorales de Morena, medios de comunicación locales y fuentes de inteligencia señalan a Barrón como el enlace a Américo Villarreal con el cártel del Isidro, con la columna armada Pedro J. Méndez, con las que operan en Tamaulipas y con los operadores de una industria multimillonaria de huachicol fiscal en las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. ¿Cuál es el origen de Norberto Barrón? Es el hombre que Sergio Carmona, el rey del huachicol que fue en noviembre de 2021, instaló en el círculo íntimo Américo Villarreal. ¿Por qué Norberto Barrón, el hombre más cercano al gobernador de Tamaulipas, necesita el blindaje jurídico del fuero? Las acusaciones contra Barrón no son nuevas. En octubre de 2022, un reporte de inteligencia militar filtrado por Guacamaya Leaks señaló que la campaña de Villarreal tenía vínculos con Sergio y Julio Carmona, los cuales realizan actividades ilícitas mediante el tráfico de combustible. Meses después, en mayo de 2023, en las inmediaciones de la aduana del puente Reynosa Far, fue colocada una manta con el siguiente mensaje: Gobernador Dr. Américo y su secretario Norberto Barrón. El compadre Carmona les entregó millones de dólares. Hay videos y testigos. Páganos por adelantado, así que cumplan o escándalo en Televisa saldrá. En 2019, durante la administración de Ricardo Peralta Saucedo en la Agencia Nacional de Aduanas, Sergio Carmona se convirtió en uno de los principales operadores del trasiego de combustible en México. Su hermano, Julio Carmona, era el administrador general de la aduana de Reynosa, una posición que permitió generar miles de millones de pesos en ganancias gracias a la evasión del IEPS.
De acuerdo a reportes de inteligencia, en 2021, esta estructura destinó alrededor de 500 millones de pesos para financiar campañas de Morena en la costa del Pacífico. El dinero era blanqueado mediante contratos federales de las empresas Consultoría Reimar, Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Hoser. En las altas esferas de la 4T, los protagonistas de esta operación fueron el propio Ricardo Peralta, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo. Delgado, González y Américo Villarreal eran viajeros frecuentes de la aeronave privada de Sergio Carmona y recibieron beneficios como camionetas blindadas que fueron pagadas por las empresas de Carmona. El llamado Rey del Huachicol necesitaba un representante permanente en el círculo íntimo de Américo Villarreal, el político cuya candidatura se construyó con dinero de los hermanos Carmona. Se decidió que ese representante fuera Norberto Barrón. La sospecha siempre ha rondado al secretario particular de Américo Villarreal. Sin embargo, ahora el contexto cambió. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva mediante la cual los cárteles serán designados organizaciones terroristas. La Casa Blanca denunció en un oficio que existe una alianza intolerable entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. El Departamento de Justicia determinó que su prioridad es la eliminación total de los cárteles, y el secretario de la Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la opción de una intervención militar de fuerzas especiales en territorio mexicano sigue sobre la mesa de la Oficina Oval. Tamaulipas es uno de los epicentros de la denuncia construida por la administración de Donald Trump. El 5 de febrero, fuentes de datos abiertos detectaron que la aeronave de reconocimiento de la Marina Armada de Estados Unidos, un Boeing P-8 Poseidón, sobrevoló la frontera entre Texas y Tamaulipas. Especialistas en seguridad nacional argumentan que el Departamento de Defensa está recolectando inteligencia para que el Cártel del Noreste y las facciones Metros y Escorpiones del Cártel del Golfo sean incluidas en la designación de cárteles como organizaciones terroristas. El vuelo de reconocimiento en Tamaulipas fue una operación espejo de lo que había sucedido 2 días antes en el Golfo de California. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó un Boeing RC-135V Rivet Joint para supervisar las costas de Sinaloa. En este contexto, el 4 de febrero el FBI agregó a Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, a su lista de 10 prófugos más buscados. Washington está interesado en la intersección del de Sinaloa y el de Tamaulipas, y el Chapo Isidro, el heredero de la estructura paramilitar del cártel de los Beltrán Leiva y uno de los de la facción de Ismael El Mayo Zambada en el cártel de Sinaloa, tiene la llave. Jocelyn Hernández, fundadora de Morena y subdelegada de programas sociales en Sinaloa, durante el proceso electoral de 2021, declaró que el entonces candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el entonces delegado de Morena en el estado, Américo Villarreal, se reunieron en la sierra con el Isidro. Nunca pude llegar a saber exactamente quién era, pero llegaban con maletas llenas de dinero a la calle, a la casa de campaña, y se las entregó literal a Rocha. Y yo, como tenía una cercanía, digamos, con el chofer y con todos, y mi marido trabajaba mi ex marido, él tenía como una habilidad de meterse, ¿no? Él fue el que logró saber, que me dijo, este dinero lo traen de allá. Y le dije, pero ¿quién es su contacto? O sea, ¿quién se le da? Me dice, no he logrado saber, solo sé que es Isidro y que no sé qué. Y le digo, no, pero Isidro es el de acá, el capo de aquí es Isidro. Se lo llevaron a cenar a la sierra. Hernández, quien fue subordinada directa a Américo Villarreal, dijo que Norberto Barrón fue el enlace de la operación para recoger el dinero. El actual titular de la oficina del gobernador de Tamaulipas representa la intersección entre la negociación de Morena con el Isidro y la operación de financiamiento ilegal de campañas políticas del oficialismo, ejecutada por la estructura del huachicol fiscal de Sergio Carmona. Y escuché que venían en un jet, porque dijeron algo así del jet, y venían con esa persona. Luego me enteré en el periódico que habían ido por él para llegar a la sierra. Él es el ahijado de Américo, pero él es el que le hace todas esas negociaciones. Él es el que lo contacta con todas esas personas. Y la verdad, sí, mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas. Datos aeronáuticos de fuentes abiertas muestran que entre 2019 y 2021, la aeronave privada Hawker con matrícula XB-PND, propiedad de Sergio Carmona, realizó al menos 7 viajes entre Ciudad Victoria y Culiacán. Uno de estos traslados
se realizó el 6 de junio de 2021, el día de la elección en la que Rubén Rocha Moya fue electo gobernador de Sinaloa. ¿Quiénes fueron los tripulantes? Américo Villarreal, Norberto Barrón y Sandra Alba, de acuerdo a los registros del aeropuerto de Ciudad Victoria. Fuentes de inteligencia dijeron a Código Magenta que más allá del dinero, el apoyo de distintas estructuras del cártel de Sinaloa a la campaña de Rubén Rocha Moya se manifestó en el secuestro de cientos de operadores electorales y supervisores de casilla de la oposición. En la noche previa a la elección, sicarios encapuchados de la facción del Chico Isidro irrumpieron en casas privadas para llevarse a los operadores, según testimonios recopilados por el medio Río 12 y por una denuncia que líderes del PAN, PRI y PRD presentaron en Washington ante la Organización de Estados Americanos. Un año después, en el 2022, Américo Villarreal fue electo gobernador de Tamaulipas mediante una receta similar. Un grupo paramilitar vinculado al Cártel del Golfo, la columna armada Pedro J. Méndez, realizó actividades de movilización territorial a favor del candidato de Morena. El arquitecto de la negociación entre la campaña Américo Villarreal y la columna armada fue precisamente Norberto Barrón, de acuerdo al testimonio de un exfuncionario estatal, David Alberto García Pérez, citado por medios locales. El cierre de campaña Américo Villarreal se llevó a cabo en Hidalgo, Tamaulipas, un territorio controlado por el grupo paramilitar que dirige Octavio Leal Moncada. La columna ha tomado una decisión. Nosotros vamos por el partido de Morena. Nosotros vamos por la candidatura del doctor Américo Villarreal. El primer acercamiento de Morena con la columna armada Pedro J. Méndez fue realizado por el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, en agosto de 2019. Se trata del mismo funcionario que, como administrador general de aduanas, asignó la aduana de Reynosa a Julio Carmona, el hermano de Sergio Carmona, rey del Huachicol. En junio de 2023, ahora como jefe de la estructura electoral de la precampaña de Adán Augusto López a la presidencia, Peralta volvió a tocar base con la columna armada. La campaña Américo Villarreal recibió apoyo material de este grupo paramilitar, al mismo tiempo que su líder, Octavio Leal Moncada, era objeto de una investigación federal. El 27 de junio de 2022, 3 semanas después de la elección a la gubernatura de Tamaulipas, autoridades de Texas encontraron en San Antonio un tráiler abandonado con 53 migrantes asfixiados. Un reporte de inteligencia militar vinculó esta tragedia con una red de trata en la que participó la columna armada Pedro J. Méndez. El tráiler en cuestión fue detenido durante horas en Oyama, territorio del grupo paramilitar. Días después del incidente, Octavio Leal Moncada fue arrestado en Monterrey. No obstante, cuando Américo Villarreal llegó al poder en noviembre de 2022, un magistrado ordenó a la Fiscalía de Tamaulipas tramitar la liberación de Leal Moncada, pese a que todavía tenía vigente una orden de aprehensión federal por cargos de delincuencia organizada para cometer el delito de secuestro y tráfico de migrantes. Desde entonces, el gobierno de Américo Villarreal ha mantenido una relación cercana con la columna armada Pedro J. Méndez. Norberto Barrón, secretario particular del gobernador, es uno de los garantes de los acuerdos. Está bien amarrado con varios cárteles, nada más nosotros. En el entorno Américo Villarreal, entienden que la política de seguridad nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum y la presión de Washington están construyendo un cerco sobre Tamaulipas. Las señales están a la vista. Los viajes de reconocimiento de la aeronave P-8 de la Marina Armada de Estados Unidos, la detención que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional de Ricardo N., segundo a bordo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, el arresto en Texas de Edgar Alejandro Villarreal, un presunto traficante acusado de tener vínculos con el gobierno de Tamaulipas, y el anuncio de la presidenta Sheinbaum de que asignará a una agencia específica para el combate del huachicol fiscal. Ante la urgencia, Américo Villarreal ha intentado desmarcarse del clan de Sergio Carmona, que incluye a la senadora Olga Sosa y al secretario de Gobierno estatal Héctor Villegas el Calabazo. El primer paso del gobernador fue despedir a la secretaria de Finanzas Adriana Lozano, una exfuncionaria que aparece en los teléfonos perdidos del rey del Huachicol como una de sus operadoras financieras. El segundo paso fue la solicitud de fuero para Norberto Barrón, un militante de Morena que participó en la tómbola de 2023 para la definición de diputados federales y que cuenta con acceso a la oficina de Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de asesores de la presidencia. Barrón es la pieza que Washington necesita para armar el rompecabezas del estado en Tamaulipas. También es la pieza que conecta a Morena con los cárteles terroristas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Él es el ahijado de Américo, pero él es el que le hace todas esas negociaciones. Él es el que lo contacta con todas esas personas. Y la verdad, sí, mis respetos, es
muy brillante para hacer cosas malas.